Hola amores, bienvenidos a este vídeo en el que hoy nos vamos a una de esas marcas de perfumería oriental, perfumería árabe, como es Swiss Arabian. Estoy ante una caja que bueno, lo he tenido que sacar y preparar las cositas fuera un poquito porque viene muy pomposa este perfume y ahora lo vamos a ver. Se trata del perfume de Swiss Arabian Kashka, aquí lo tenemos. Y bueno, aunque es un formato de 50 mililitros, viene pues en un tamaño súper enorme. La caja muy colorida, dorado, con un mandala en colores. Bueno, la verdad es que es muy llamativo, pero no solo la caja así por fuera es llamativa, sino que luego cuando lo abres te viene un cofrecito. Esto ya de por sí, luego ya veremos si lo calificamos de masculino, femenino, lo que sea, pero si a nosotras nos regalan esto, lo primero que piensas, mira, tengo un perfume y tengo un joyero, además de esto, joyerito acolchado, tal cual, el cual abrimos, espera, que lo abro, así, tiene espejito y aquí dentro viene lo que es el perfume, un perfume, bueno, lo que os digo que si al joyerito le quitamos lo de dentro, pues lo tienes para guardar tus cositas y tienes perfume más joyero. Perfecto. Y este es Kashka. Fijaros qué cosa más bonita. Dorado, es como una pirámide dorada. Sí, ya circular, pero bueno, tú me entiendes. Bueno, a través de aquí veo el líquido dorado porque esto, sí, es plástico duro, lo puedes notar solamente con el tacto, que tampoco pesa mucho, pero es vistosa, es bonita, llamativa a la vista. Por aquí abajo vienen los datos del perfume y ese tipo de cositas, ¿de acuerdo? Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, vamos a leer las notas y ya comenzamos a comentarlo. Bien, es un perfume de la familia ámbar especiada que contiene notas de salida de manzana, canela y bergamota, notas de corazón, madera de oud, clavelón, azafrán, cardamomo y clavos de olor, y notas de fondo, cedro, sándalo, ámbar, vetiver y roble. Madre mía, ¿os habéis dado cuenta el conjunto de maderas que tiene este perfume? Por eso vamos a poner, yo no lo catalogo de femenino, ¿de acuerdo? Porque dentro de los gustos, ya para empezar os digo que olfativamente, por esta cantidad de maderas que tiene, a primeras se siente como un perfume muy masculino, a menos de que seas una mujer que te agrade mucho, mucho, mucho las notas de maderas potentes, ¿de acuerdo? Bien. Esto es tipo monstruo de perfume, o sea, para testearlo en esta época de calor, lo he tenido que hacer mientras estaba en recintos frescos o en casa metida en la refrigeración, porque si no, es de los perfumes de intensidad alta, muy intensa con esta cantidad de maderas. Y por supuesto, además tiene como poco una duración de 8 horas. Y os contaré después un poquito esa experiencia. Duración mínima de 8 horas, pero es que se pega y mucho. Más todavía si lo pones en ropa, que se queda mucho más. Las opiniones que yo he visto por ahí, lo que comenta la gente es que les dura incluso mucho más. Pero yo os pongo así un poquito pues para luego, si te dura más, te sorprendes. Bien, está claro que en lo que es el cuerpo, el aroma de este perfume es intensidad de maderas. Y no lo podemos dudar porque la madera de oud tenemos madera de oud, roble y cedro. Tres maderas súper potentes en el mundo de la perfumería. Y lo cierto es que, por ejemplo, la madera de oud está muy presente. Yo diría que primero la madera de oud y después lo que es el cedro, mucho cedro. Esta sensación olfativa hace que además cuando nos lo ponemos, las maderas siempre aquí. Es un perfume muy, muy amaderado, con sensación de muchas especias. Y después sí que es verdad que puede tener un tantito de sensación olfativa, lo que es esa parte del clavelón que te da como una parte un poquito floral vintage, refrescada con esas especias, no refrescada en sí por la manzana, que la manzana nos da, no la vamos a sentir de tanta madera que tiene,
pero las especias como el azafrán y la canela sí nos van a dar ligeras sensaciones especiadas a lo que es este conjunto de maderas. Azafrán, canela, cardamomo, clavos, es que son unas maderas muy potentes, especiadas con ligera sensación de flor vintage. Y digo flor vintage porque ya sabemos que el clavel ha sido uno de esos aromas que en años antiguos se utilizaba mucho, no tanto en la actualidad. Bueno, pues precisamente esto fue una de las razones que en estas experiencias que yo hago, pruebas, personas que conozco y demás, hablando con un amigo que viene al trabajo a menudo, que además su trabajo es policía, hablábamos de los perfumes, ¿no? Porque además su pareja conoció el perfume de Herba Pura por medio de uno de nuestros vídeos, ¿vale? Y que le volvió loca. Y él, charlando con él, me decía, es que a mí me gustan las maderas, pero contra más madera, más me gusta. No las maderas suaves. Yo le preguntaba, ¿pero qué tipo de maderas? No me sabía decir en ese momento qué tipo de maderas son las que a él más le gustaban. Y le dije, espérate, te voy a hacer una selección. Le preparé un perfume con madera de higuera, un perfume con sándalo, mucho más suave, ¿verdad? Un perfume con esta, la otra y la otra, distintas maderas. Y entre ellos le llevé este perfume para que lo probara. Porque él me dijo, a mí me gustan las maderas, los perfumes, contra más maderas, mejor. Y fijaros que estamos hablando de época del año, que estamos en verano con muchísimo calor, pero él, para trabajar incluso, se pone perfume con muchas maderas. Dije, sí, vamos a ver. En paréntesis, ante esto, hemos de ver, ¿no? Los gustos personales, efectivamente, incluso los perfumes como este, que podríamos catalogarlo de difícil porque tiene una buena potencia de madera de oud, y otras maderas, fijaros, el roble, el cedro, que ha habido perfumes con cedro que hemos probado en el canal que a mí no me han gustado nada. Pues hay personas que da igual además la época del año que sea, que les gusta, que les apasiona. Eso es lo chulo, eso es lo bonito, que nos conozcamos nuestros gustos y los llevemos hasta el final, punto. Bien, pues por supuesto le llevé distintos perfumes y ahí estuvimos haciendo una selección y viendo los perfumes y las maderas que a él le gustaban. Cuando llegamos a este perfume, me dice, huele a armario de madera maciza. Esa fue su reflexión, pero no en el plano negativo, no. De esos, es que lo dijo como con esa pasión de decir, esto ya no se hace, como esos armarios antiguos de madera maciza. Vosotros sabéis lo que eran los armarios, como los de las abuelas, las bisabuelas, que eran preciosos y además que nada más abrirlos olía a madera buena, no contrachapado, madera. Pues esa fue su expresión del perfume. Por supuesto, le hice un decant del perfume para que lo llevara, para que lo utilizara, para que lo experimentase y luego me contase qué le pareció. Y lo cierto es que no le gustó, le encantó. Por eso aquí vuelvo a decir que vamos a dejarlo en unisex y la mujer que le gusten mucho las maderas orientales, ¿de acuerdo? Pero este es un perfume que estoy segura de que a muchos hombres les va a gustar, porque si eres efectivamente apasionado de las maderas potentes especiadas, este perfume lo cumple. Tanto es así que este perfume lo relacionan con dos perfumes que me los he apuntado aquí. Uno es Oud de Maison Micallef y el otro de Mancera Gold Intensive, que son dos perfumes que trabajan igualmente la madera de oud. Y si nos ponemos a ver la opinión de las personas con respecto a esos dos perfumes, vais a ver que hay muchos más hombres que les gustan que incluso que mujeres. Yo incluso muchos de los perfumes en perfumería árabe lo dejaría en el aire para que, pues eso, los aromas, quien lo disfruta, quien le gusta y demás. Si por ejemplo en este caso un chico se compra este perfume, pues mira, el perfume para él, el joyero para la mujer, ¿verdad? Pues así. Y es muy chulo porque
Efectivamente, yo cuando pruebo este perfume, estas maderas son un bombazo. Yo no me lo pondría en verano porque son maderas, es un incendio en la piel, es mucha madera y se sube mucho. Yo este perfume lo prefiero para o fresquito, es que ni siquiera noches de verano, yo lo dejaría para el invierno, pero eso soy yo. Yo ya he visto que hay personas que están dispuestas a llevar un perfume de madera de oud en plena ola de calor. Tal cual, de verdad. Bueno, pero está muy chulo porque me gusta ver las reacciones, la opinión, porque este mundo es muy grande y muy bonito descubrirlo. Bueno, aún así, yo os cuento mis impresiones, ¿de acuerdo? Ese pequeño resumen y que luego, por supuesto, que cada cual lo viva a su modo. Efectivamente, yo veo un perfume más masculino por la amplia utilización de las maderas y especias que utiliza en su perfume. Siempre si eres mujer y te gusta muchísimo esa explosión de maderas con ese aire, sensación de perfume oriental, perfecto, pero en principio más masculino. Época del año, otoño, invierno, contra más frío, mejor, porque tiene una alta intensidad y esto es un perfume potente e intenso de muchas maderas. Y luego, edades, no es para todas las edades. Te diría que ni tan siquiera 20, 40, 50, no, da igual, esto es gustos, ¿de acuerdo? Porque especias, maderas, perfumes orientales, sensación, estas sensaciones que nos da igual la edad, que si no te gusta, no te gusta y no pasa nada. Siempre hay apasionados de este tipo de aromas que los buscan especialmente, entonces da igual la edad que tengas, que si te gusta, te gusta, y es ahí en donde hemos de hacer hincapié y donde hay que encontrarlo, ¿verdad? Bueno, amores, pues este era el perfumito que tenemos en el día de hoy. Por supuesto, si lo has probado, lo has conocido, cuéntame qué te parece, que ya lo sabes, que tu opinión es muy importante. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.